Filosofía contemporánea. En la edad contemporánea, el realismo ha recuperado prestigio entre los filósofos. El principal responsable quizás sea el neorrealismo, que nació a finales del siglo XIX en los países anglosajones. En este se encuentra el realismo ingenuo. Se identifica con el naturalismo filosófico en el sentido de que el punto de partida es la existencia de la naturaleza, es la posición intuitiva del sentido común. Otro es el realismo crítico. Afirma que existe la cosa en sí, pero que el objeto inmediato de conocimiento no es necesariamente ésta, sino un conjunto de cualidades pertenecientes a la cosa. Realismo filosófico. Este periodo contaba con tres filosofías: la filosofía medieval, la filosofía contemporánea y la filosofía de la ciencia. La filosofía medieval nos cuenta que el uso más antiguo del término en esa contraposición al nominalismo y al conceptualismo y de las cosas, él es un realismo moderado en el que los universales son realidades en la mente, y aunque carecen de existencia independiente, tienen su fundamento en las cosas existentes. El nominalismo afirma que en los universales no existe en absoluto, son palabras que utilizamos para describir grupos de objetos. Con arreglo a estas categorías, teoría de las ideas de Platón se denominó realismo platónico, ya que se asumía la existencia de universales. Pero no hay que perder de vista que se trata de una denominación aplicada en los siglos posteriores a Platón y que se trata de una simplificación de sus ideas. Algo similar se puede decir de Aristóteles, al que se denominó realista moderado, aunque esto en realidad es más adecuado para el aristotelismo tomista medieval. Filosofía de la ciencia. En la actualidad, la controversia del realismo-antirrealismo se desarrolla fundamentalmente en filosofía de la ciencia. En esta disciplina filosófica, un rasgo particular del realismo es que no se ocupa tanto de la naturaleza o la existencia del objeto como del tipo de relación que hay entre el conocimiento y el objeto. Pero no solo es cuestión de si la ciencia estudia o no la realidad. Hay varias concepciones del realismo, no excluyentes mutuamente según hagan hincapié en uno u otro aspecto. Así, el realismo epistemológico defiende que las teorías científicas proporcionan conocimiento o que describen la estructura de la realidad. Para el realismo ontológico, la realidad existe independientemente de que la ciencia pueda proporcionar conocimiento sobre ella. Popper sería un realista ontológico, aunque considera que las teorías científicas siempre se mantienen en el ámbito de las conjeturas. Pintura en el realismo. En la pintura se trata de buscar el equilibrio exacto entre la luz y las sombras, imponiéndose la tónica del claroscuro. Se va a imponer la realidad como principio fundamental del arte. Se enfoca el lado material más que el lado sentimental del hombre. Se rechaza tanto al clasicismo como al romanticismo, proclamándose un nuevo movimiento denominado realismo. Hay dos tipos de realismo: realismo pictórico y realismo socialista. El realismo pictórico fue una corriente artística que se desarrolló a mediados del siglo XIX y que alcanzó su máximo esplendor en Francia. Se caracteriza porque los artistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales y mágicos y se centraron en temas más corrientes. Los principales sujetos pictóricos fueron los de la vida cotidiana. Realismo socialista. El realismo socialista fue una corriente estética cuyo propósito fue llevar los ideales del comunismo al terreno del arte, generando la Unión Soviética en la década de 1930 y continuó hasta su desmembramiento en 1991. Su objetivo es exaltar al trabajador común, sea industrial o agrícola, al presentar su vida, trabajo y recreación como algo admirable. En otras palabras, su objetivo es educar al pueblo en las miras y significado del socialismo. Gustave Courbet nació en 1819 en Francia. Se caracterizaba por una técnica magistral, composiciones sencillas, figuras de modelado sólido y severo,
Además utilizaba gruesos trazos de pintura muy empastada que a menudo aplicaba con espátula, lo cual se manifestaba sobre todo en los paisajes y las marinas. Su pintura por ese entonces suscitaba polémicas por su selección de temas muy vulgares. Courbet murió en 1877 en Virey. Jean-François Millet nació en 1914 en Francia-Grouchy. En sus ratos libres le gustaba leer y dibujar, y entonces su padre se dio cuenta y lo envió a Cherburgo, donde comenzó a formarse. Él fue uno de los mejores intérpretes de la vida campesina y de lo que ésta trae consigo: hambre, miseria, etc. Es decir, que él contempló de cerca la situación en que se vivía, pero no la denunció en sus pinturas, sino que la representó tal y como era. En pocas palabras, representó la realidad. Honoré Daumier nació en el año de 1808 en la ciudad de Marsella, en París. Muy joven trabajó como ujier en un tribunal de justicia y cadete en una librería. Luego se dedicó a estudiar pintura y dibujo. De este modo dio inicio a su carrera de artista. En 1865, conociendo la grave situación económica por la cual pasaba Daumier, su amigo Geoffroy Deschamps le convenció para que fuera a vivir a Valmondois, donde su otro amigo Corot les prestó una pequeña casa en el centro del pueblo, y allí fue donde falleció. El realismo literario es una corriente inventada por el escritor y cortelunio francés Jules Champleur, quien por primera vez definió su arte como realista. Las obras realistas pretenden testimoniar. El realismo tuvo dos corrientes: una conservadora que alababa las viejas costumbres populares. Sus artistas destacados son José María de la Pereda, Juan Valera, Gustave Flaubert, y otra corriente progresista caracterizada por la denuncia. Características: procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. Rechaza el romanticismo, muestra al ser humano objetivamente, pues